Bueno, con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, vamos a hablar de economía. Tenemos a nuestro buen amigo Asdrúbal Olivero. Tenía tiempo que no conversaba contigo, Asdrúbal. Sí, Gracias por Pedro, un estar con placer, nosotros. vale, por estar acá. Y bueno, después de Caterina Valentino, imagínate. Sí, tenemos que ver cómo subimos el rating, ¿vale? Porque vamos a ponernos más... Pero ni que hagamos lo que No, hagamos. no, no. No Gracias a se todos. puede competir No, no con se puede Caterina competir. Valentino. Bueno, espero que tengan interés por el tema financiero y económico porque tenemos bastante tela que cortar. En Así los es. últimos días, de hace 3 meses, la conflictividad política ha llevado a todo lo que es la economía del país. Bueno, vamos a usar el término de Ricardo Hausmann en su último artículo que escribió, aunque no tiene precedentes lo que ha llegado a la economía del país, no me parece nada descabellado. Tenemos que volvieron a calcular el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico lo puso mucho peor, el dólar de frontera se disparó, hoy corrigió un poco a la baja, los bonos venezolanos han estado en una montaña rusa y esos son indicadores que uno ve que también reflejan, ya que antes no lo reflejan tanto, pero reflejan el acontecer diario político. Yo quería comenzar entonces por un tema que le interesa mucho a la gente sobre todavía posibilidades de default. Venezuela pagó los últimos bonos que tenían, tienen el dinero en caja. Pasó ese susto y se han recuperado los bonos. El riesgo país que había sobrepasado los 3.000 puntos retrocedió. Háblame un poco sobre esa posibilidad todavía de default en los próximos años. Mira, bueno, no, ni siquiera hablar en los próximos años, Bueno, por Pedro. darte un plazo. En octubre y noviembre hay otros pagos importantes. Venezuela tiene que pagar un poco más de 4.000 millones de dólares en esos 2 meses y todo el mercado está centrado un poco de si va a poder hacer frente a esos pagos dado la problemática en el flujo de caja que tiene el gobierno, ¿no? Una restricción externa muy agresiva que obviamente se ha acentuado por la negativa del Ejecutivo a realizar reformas profundas, estructurales, que permitan sanear la economía. Y de alguna manera lo que han hecho hasta ahora ha sido principalmente recortar importaciones, lo cual tiene un costo social muy elevado, y liquidar activos, pero eso tiene un límite, ¿no? Entonces, de alguna manera están las dudas planteadas de si puedes pagar en octubre o noviembre, y en el medio está la posibilidad de que Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, imponga sanciones que van más allá de las sanciones individuales que han impuesto hasta ahora, sino sanciones que afecten la dinámica económica del país, sobre todo el sector petrolero, con lo cual obviamente se exacerba el escenario de impago o de default, como se dice en inglés. ¿Qué tipo de sanciones están considerando ustedes en Coanalítica? No, mira, las sanciones es un rango amplio, ¿no? Pero principalmente tendrían que ver con el sector petrolero. Probablemente Estados Unidos puede, uno, limitar que empresas americanas le vendan, digamos, de alguna manera, insumos a la industria petrolera venezolana. Ese puede ser un rango de sanciones. O también que impida la venta de crudo de Venezuela hacia los Estados Unidos, que de alguna manera se ha sustituido por otro de los países a los cuales Estados Unidos le compra el petróleo y dejen de nuestro petróleo colocarse en los Estados Unidos, o las dos cosas juntas, ¿no? Entonces, al final es un universo que está allí. Creo que los Estados Unidos han venido de alguna manera haciendo esto gradual. Pareciera que si la situación política no se resuelve, y yo creo que no va a ocurrir, a mi modo de ver, podemos llegar a ese tipo de sanciones y eso va a tener un efecto muy fuerte, claro, en la dinámica del flujo de caja y en el tema de la deuda. Pero más allá de eso, Pedro, yo creo que hay un problema estructural con la deuda de Venezuela. Si aquí no hay una corrección en términos macroeconómicos, en términos de cambiar este modelo, en términos de sanear la economía y resolver los desequilibrios que tenemos años acumulando, el default va a llegar tarde o temprano. No, a lo mejor no es octubre o noviembre. De un problema estructural, antes de terminar, pues esa idea es muy importante, lo del cambio de modelo económico, pero hay una reestructuración de deuda que tiene que venir, porque los pagos para el 2019-2020 son como impagables. Hace poco, el año pasado, hicieron un canje de deuda de 2017, se pudo alargar un poco ese pago. ¿Crees que hay que hacer esa reestructuración antes de llegar allá? Yo sí creo que efectivamente Venezuela tiene que reestructurar su deuda, pero una cosa es hacer una reestructuración desordenada, es decir, que llegue un punto donde tú te des cuenta que no puedes pagar, no pagas, el mercado generas un caos,
o por el contrario, dentro de un marco, de un plan económico, del diseño de una nueva política que permita sanear la economía, uno de los puntos de ese plan sea reestructurar el tema de la Está deuda. incluido dentro de ese plan que tú dices. Entonces, y te puedas sentar con los tenedores de bonos, con el mercado, de alguna manera a establecer algún tipo de estrategia que pueda ser una especie de ganar-ganar. Hay varias cosas allí que me preocupan. Número uno, cada vez están entrando fondos agresivos, que en inglés se conocen como los holdouts, o fondos buitres, como lo llamaba la expresidenta argentina Cristina Kirchner. Estos fondos cada vez están tomando una mayor posición de deuda venezolana y negociar con ellos no es tan sencillo. Es decir, con ellos es muy difícil que puedas llegar a algunos términos de quita, es decir, de alguna manera que aceptes un descuento en el tema de la deuda, una reducción en la Bueno, los argentinos los pagaron al 100%. Exactamente. Entonces están comprando los bonos venezolanos como casi como el loto de los Sí, de cada 350 millones. vez, yo te diría desde 2015 para acá, es un poco lo que nosotros hemos visto en algunos, digamos, estadísticas que te presentan, digamos, terminales como Bloomberg u otros, es que estos fondos vienen creciendo en forma importante con deuda y en la medida que esos fondos cada vez adquieran, porque es como una empresa como que si fuesen que ellos tuviesen una participación accionaria, para que el que nos escucha los entienda. Ellos vienen ganando espacio y ellos pueden complicar ese proceso de reestructuración que va a venir en el futuro, porque yo creo que Venezuela va a tener, y es una reestructuración amplia, Pedro, que hay que decirlo con propiedad. Son los tenedores de bonos, son países, por ejemplo China, y también sector privado venezolano. Tenemos que ir a una pausa y me interesa mucho el tema, son ideas nuevas que estás introduciendo sobre... De regreso con ustedes con todo el Pensini por Globovisión. Bueno, viendo las uñas de Miss Earth Venezuela, para que lo pronuncie bien Francis, que tiene una clase de Miss Earth. Se la estoy dando aquí en público al señor Alzola, está muerto de risa. Estamos con Asdrúbal Oliveros para que, bueno, que seguir con este tema. Bueno, tenemos que ponernos serios, estamos hablando de economía, sobre cómo significan esos credit swap y eso que subieron mucho de precio. No quiero que nos quintemos con el tema porque queda poco tiempo, pero eso es como una opción. Es un seguro, Pedro. Es decir, quien tiene deuda, estos, digamos, pueden de alguna manera agarrar esta prima, obviamente pagando como cuando usted paga un seguro. En caso de que Venezuela incumpla, pues de alguna manera puede cobrar este credit default swap, ¿no? Eso existe en el argot financiero, principalmente después de la crisis de la subprime, cogieron mucho auge, porque no solamente es para deuda soberana, también lo usan grandes corporaciones, ¿no? Y en el caso de Venezuela, dado el riesgo de default y el altísimo riesgo país que tenemos, efectivamente se han vuelto bastante apetecibles y también muy costosos, ¿no? Pero existen. En cuanto a la masa monetaria, según los últimos números que estamos manejando, han disparado, dime tú los números. Bueno, la base ha subido como la bestia. 666%. 666, en un año. 666, bueno, para recordar. Pero eso disparó el dólar frontera, hoy corrigió un poco. Sí, bueno, mira, el problema del dólar frontera es que al final es el reflejo de todos estos desequilibrios y además de, digamos, la incertidumbre política. La incertidumbre que tiene la gente sobre el futuro, o más bien la percepción que tiene la gente sobre el futuro, en el sentido de que sienten que las cosas se van a poner peor. Si vienen sanciones, si la Asamblea Nacional Constituyente toma medidas que a lo mejor afecten aún más la economía, obviamente la gente está buscando resguardarse en moneda dura, en un activo un poco más seguro, como lo es la moneda extranjera, el dólar o el euro, y eso hace entonces que tengas una presión de demanda. Hay muy pocos dólares, porque el problema tiene un déficit externo muy alto y eso hace que el precio suba. Eso es un poco lo que estamos viendo. Hay gente que en las redes se pone de que si ese precio está manipulado o no. Eso es irrelevante. Lamentablemente en Venezuela no hay un mercado abierto, libre, transparente en términos de lo que es cómo se forma el tipo de cambio. Por supuesto que los mercados negros siempre tienen elementos de manipulación, elementos oscuros, pero es lo único que existe. Si hoy alguien quiere proteger su patrimonio y va a DICOM, por ejemplo, muy probablemente no le asignan y los días pasan y la inflación se va comiendo esos bolívares. Y no hay bienes que comprar que mantengan. ¿Por qué no hay bienes? Bueno, principalmente por un problema
primero de afectación a la producción local, con años de historial de control de precios, también porque han caído los dólares para las importaciones, lo que hablamos, el gobierno ha privilegiado el pago de la deuda en vez de las importaciones. El año pasado las importaciones cayeron casi 50%, este año van a caer alrededor del 30%. Estamos en unos niveles de importaciones, Pedro, que son inviables para el país, es decir, con lo que está importando hoy Venezuela no permite normalizar la situación de abastecimiento y escasez, y eso también se refleja en el precio de la moneda. Ahora, esto de que tú y yo estamos hablando, primero tiene acceso al gobierno porque ven una entrevista como esta, tiene acceso a tus informes y asesorías internacionales importantísimas. ¿Por qué no se ha corregido en nada la política monetaria fiscal en Venezuela para tener otro tipo de resultados? Porque yo me imagino que a nadie le gusta tener un arroz que hoy vale 13.000, en la tarde vale 17.000 y que tengamos un nivel de hiperinflación, pero diario. Bueno, Pedro, porque yo creo que la prioridad del gobierno no es la economía. La prioridad del gobierno es retener el poder. Y eso un poco supedita todo lo demás. Pero eso no te afecta. Te afecta, pero en la medida que tú, de alguna manera, vía estructuras más represivas, controles el poder, eres capaz de permitir tener una economía más desordenada. Adicionalmente, esta es una estructura donde hay diferentes grupos de poder que controlan, por ejemplo, el acceso a las divisas, que controlan los negocios, y eso también le permite sostenerse. El Estado es muy fuerte, sigue siendo muy fuerte, y eso también hace, de alguna manera, que este gobierno no le dé la prioridad que requiere al tema económico, sino que de alguna manera el tema político ha opacado o ha minimizado el tema económico. Y va a seguir así. Sí. Por eso yo soy de los que cree que lamentablemente para poder ver que la economía entre en otra senda, tiene que venir un cambio político. Ahora, todos estos nuevos descubrimientos de yacimientos petroleros muy recientes aquí en Venezuela, abriendo un apetito internacional, pueda cambiar un poco la geopolítica. Por ejemplo, un Estados Unidos con más apetito estando nosotros en el patio trasero, entre China y Rusia, ¿no cambia todo este juego? Bueno, yo creo que más bien es un tema de geopolítica más que por petróleo, es decir, un tema de intereses. Recuérdate que hay una especie de nueva confrontación entre los Estados Unidos con Rusia y China, y probablemente la presencia de Venezuela en este lado del hemisferio pues ayude un poco a esos contrapesos, y por eso entonces Rusia y China con Venezuela han sido más benevolentes que otros países, ¿no? Y hay un tema, Venezuela ha dado muchas concesiones a empresas rusas, bueno, con China tenemos obviamente una relación de larga data con créditos importantes. Tenemos una deuda que en este momento es de casi 30.000 millones de dólares. Adrúa, nos quedamos cortos por el tiempo, tuvimos una cadena, te prometo invitar nuevamente para hablar con más gente. La orden. Dinos dónde podemos leer tus informes y aparte del buen Twitter que